Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Park. Soy el director ejecutivo de Wine Medians Colombia. Les damos la bienvenida a todos los profesionales de la salud convocados. Para los invitados que no conocen bien a Wine Medians, les haré una pequeña introducción de la compañía. Somos una compañía coreana constituida en el año 2008. Tenemos varias sedes en Asia, Medio Oriente, Europa y en el continente latinoamericano como Colombia, Chile, Brasil y México. Desde su inicio, Y-Medians opera con el fin de fabricar y distribuir los hilos tensores de gama alta. Nuestro objetivo es fabricar y entregar hilos de la mejor calidad del mercado a nuestros clientes. Por la característica de ser especialistas en hilos tensores, somos la empresa que manejamos más variedades de hilos en el mercado. En todo el proceso de fabricación, desde recibir la materia prima, corte de los hilos, ensamblaje a mano de los hilos, esterilización, secado, empaque al vacío, hasta el momento del despacho, todo el proceso se realiza en nuestras plantas de fabricación. Nos gusta la comunicación con los médicos con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios. Siempre estaremos atentos a sus opiniones. Hoy les presento a la conferencista doctora Claudia Arenas, quien es la presidente de Asocolderma. Ella va a compartir su conocimiento y experiencia en este webinar. Espero que este tiempo sea valioso para todos ustedes. Doctora Claudia, por favor, puede dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de verdad a White Medians por esta invitación. Les voy a compartir mi pantalla para que comencemos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, que es acerca de tips y tricks para minimizar el riesgo de complicaciones en rejuvenecimiento facial con los hilos tensores. Entonces, para comenzar, pues estos son mis confluencias de interés. La información contenida en esta presentación pues está dirigida a todos aquellos profesionales de la salud que tienen con intención de brindar información científica que sea de interés y van a reflejar las consideraciones mías y a partir de la revisión que yo he hecho y de mi experticia clínica y no de las cosas que dice el laboratorio. Obviamente, pues esta es una actividad académica patrocinada por la empresa White Medians. Bueno, para comenzar, quiero decirles que los hilos tensores o el rejuvenecimiento facial con hilos es un procedimiento que implica el implante de suturas creando una red vectorial para compensar la flacidez. Estos son polímeros biocompatibles con el cuerpo humano y son de absorción lenta, pero la absorción va a depender del material de los hilos que nosotros estemos utilizando. El tiempo que dura en el organismo va a depender mucho del material. Ahora, yo les voy a dar a lo largo de la conferencia varios tips que ustedes deben tener en cuenta, pues para minimizar ese riesgo de lo que uno no quiere que se presenten los pacientes, que son las complicaciones. Y como ustedes saben, hay complicaciones que pueden ser debidas al producto, otras complicaciones que ya van a ser muy operador dependientes. Pero para minimizar el riesgo de las cosas que son operador dependientes, hay cosas que nosotros debemos tener en cuenta. La primera que yo les quiero compartir son los cambios cutáneos que ocurren con la edad. Entonces recuerden que a medida que pasan los años, pues hay cambios a nivel general que son la atrofia, la tosis y la laxitud. Por eso es importante identificar en nuestros pacientes es importante identificar cuál va a ser mi objetivo terapéutico. Yo quiero redensificar, yo quiero restaurar o yo quiero reposicionar ese tejido que se ha ido cayendo
por los cambios del envejecimiento cutáneo a través de los años. Por eso es importante que todos los pacientes nosotros los individualicemos. La planificación de nuestros tratamientos deben ser muy individualizados y ustedes deben tener en cuenta que a medida que pasan los años, no solamente envejece la piel, tienen que tener en cuenta todas las estructuras que están bajo ella. Entonces debemos tener en cuenta también que la piel no solamente se adelgaza, que salen esas pigmentaciones cutáneas, que además también se pueden visualizar más los vasos por la atrofia cutánea, ¿sí? Sino que también hay pérdida del volumen de los compartimentos grasos y dependiendo de los compartimentos, ustedes saben que hay unos que se hipertrofian y hay otros que se atrofian. No solamente los compartimientos grasos, sino también a medida que pasan los años hay un desbalance a nivel muscular. Y aparte de que hay ese desbalance muscular, el músculo también pierde el tono. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta y también todo el proceso de remodelación ósea. Entonces, como ustedes ven e identifican, tenemos que tener en cuenta cuando abordemos a nuestros pacientes para saber el tipo de tratamiento que vamos a implementar y cuando vamos a utilizar hilos también, saber qué tipo de hilos nosotros vamos a utilizar dependiendo de lo que ustedes estén visualizando en los pacientes, ¿sí? Si hay cambios a nivel cutáneo y los pacientes tienen mucha atrofia, entonces yo ya sé que lo que tengo que hacer es mejorar esa redensificación de la dermis para poder un poco más grueso esos cambios producidos por el envejecimiento cutáneo y que se disminuya la atrofia. Para ahí sí después yo colocar, por ejemplo, hilos que sean espiculados, que yo pueda reposicionar ese tejido que se ha ido cayendo también producto de esos cambios del envejecimiento cutáneo. Entonces, tengan en cuenta siempre que los pacientes todos no se manejan igual, siempre individualicen al paciente y planifiquen el tratamiento. ¿Qué es lo que yo quiero? Redensificar, reposicionar o rellenar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro de los puntos que deben tener en cuenta y que es sumamente importante es la anatomía facial. No solamente con hilos, sino que cuando uno hace procedimientos en cosmética o en estética debe tener en cuenta, por ejemplo, para inyectables, cuando uno utiliza también toxina botulínica, debe tener en cuenta la anatomía facial. Con los hilos es importante tener en cuenta las estructuras vasculares y las estructuras nerviosas, pero ahorita yo les voy a dar unos puntos de referencia que ustedes deben priorizar y tener más en cuenta para minimizar esos riesgos. ¿Listo? Estos van a ser, acá les voy a mostrar esta que es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial va a dar dos ramitas. Estas ustedes la pueden encontrar, más o menos son valores de referencias para que ustedes lo tengan en cuenta, pero ustedes saben que hay variantes anatómicas, que en todo el mundo pues no es igual, pero más o menos para que tengan en cuenta en los valores de referencia es que la arteria temporal superficial se encuentra más o menos a 1.8 centímetros del trago y que esta pues va a dar dos ramitas, esa arteria temporal superficial. Esta que ustedes ven acá en la parte inferior, que es la facial transversa, ¿sí? Y esta otra que es la cigomática orbitaria. Entonces son vasos que nosotros podemos lesionar cuando colocamos hilos. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Que esta, aparte de que está a 2 centímetros del trago, a 3 centímetros hacia la parte superior, esta arteria temporal superficial se va a bifurcar y va a dar dos ramitas. Una ramita que va para la parte parietal y la otra que va para la parte frontal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, acuérdense que cuando uno utiliza hilos, la mayor complicación que puede haber vascular es cuando uno utiliza agujas en vez de cánulas. Pero ahorita los hilos, pues como ya vienen, es insertados en cánulas, entonces con esto uno puede minimizar el riesgo. No quiere decir que con cánulas pues no vaya uno también a lesionar estos vasos. Entonces, sí se minimiza el riesgo, pero tengan en cuenta estos parámetros de referencia. ¿Qué otra estructura importante nosotros debemos tener en cuenta? Es este, que es el recorrido del conducto de Stennon. Recuerda que el conducto de Stennon es profundo cuando está ahí a nivel de la parótida, pero después se puede superficializar. Generalmente que uno vea complicaciones, lo que se ha reportado en la literatura, pueden haber rupturas del conducto de Stennon, pero
el porcentaje es muy bajo. Tengan en cuenta esta estructura a la hora de colocar hilos espiculados, sobre todo cuando uno desea dentro de los objetivos terapéuticos reposicionar. Entonces no podemos dejar de lado ese conducto de esteno. Y otra de las cosas que son muy importantes a la hora de colocar hilos, aparte de la vasculatura, del conducto de esteno, debemos tener en cuenta también estas que son ramitas del nervio facial. Entonces deben tener en cuenta que estas ramas del nervio facial, sobre todo para aquellos que utilizan las técnicas para elevar la ceja, ¿sí? Estas ramitas, que son las ramitas frontales de ese nervio facial, que generalmente pueden estar localizadas a 1.5 centímetros de la cola de la ceja. ¿Por qué? Porque si uno con las agujas, cuando utiliza agujas o cuando utiliza cánulas, llega a lesionar estos nervios, puede haber una caída de la cola de la ceja. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta todas estas estructuras anatómicas. Ahora, después de que ustedes ya han evaluado cuál es su objetivo terapéutico, que ustedes saben la anatomía, ahora yo tengo que saber dónde voy a insertar los hilos. Y lo que ustedes tienen que saber es que los hilos se insertan dependiendo del tipo de hilo y del objetivo terapéutico, pues las capas en la piel pueden variar. Si yo quiero hilos para estimular la producción de colágeno, hilos lisos, hilos tornado, ustedes van a encontrar en el mercado diferentes alternativas terapéuticas para mejorar ese grosor de la dermis. Entonces esos hilos lisos van a ir insertados en esa capa dérmica. Pero cuando lo que yo quiero es reposicionar, elevar esos tejidos que se han caído, lo que yo necesito es utilizar hilos o con espículas o hilos con conos, que ustedes también van a encontrar diferentes alternativas en el mercado, y esos hilos van en la capa más profunda de la piel, ¿sí? Va generalmente en la capa 2. Entonces los hilos siempre deben ir insertados en esta capa 2. Entonces ténganlo en cuenta, porque cuando ustedes dejan los hilos muy superficiales es que vienen las complicaciones, que el hilo se puede palpar o que el hilo se puede visualizar. Entonces, para evitar esto deben saber que los hilos deben ir insertados en la capa 2. ¿Sí? Las vías de administración, entonces, como ya les dije, los hilos lisos, generalmente lo que yo necesito es para redensificar y mejorar ese grosor de la dermis. Entonces esos hilos van en la capa dérmica, y los hilos especulados sí van en la dermis profunda e incluso hipodermis. ¿Qué otra cosa deben tener ustedes en cuenta? Deben saber qué paciente tiene indicación de hilos, porque no a todos los pacientes se le pueden colocar hilos. Acuérdense que los hilos para rejuvenecimiento facial pueden servir como prevención o también pueden servir como tratamiento. Y de prevención generalmente se utilizan aquellas pacientes que son menores de 35 años. Aquí estoy yo, pero yo ya no tengo 35, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que se puede utilizar en pacientes menores de 35 años para estimular la producción de colágeno y mejorar la apariencia de la piel. Los hilos son uno de los inductores de colágeno también. Y para tratamiento, pues en pacientes mayores de 35 años. Entonces, deben tener en cuenta ciertas características que deben tener estos pacientes para uno saber si es candidato o no para insertar hilos. ¿Cuál es el paciente que es adecuado? Aquel paciente que tiene un índice de masa corporal que es bajo, que no tiene una tosis tan severa, ¿sí? Y que tiene pérdida de grasa facial que va de leve a moderada y que tiene buena calidad de la piel. Ese es un paciente ideal a quien yo le puedo indicar hilos. Ahora, si es un paciente que tiene atrofia cutánea, no quiere decir que yo no le pueda colocar hilos. Yo le puedo colocar hilos, pero tengo que saber qué es lo que yo quiero primero y en qué momento quiero yo reposicionar. Entonces, cuando son pieles muy atróficas, el objetivo terapéutico es mejorar la redensificación de esa dermis para que se engruese la piel y se mejore la calidad y la textura, y tenga como ese soporte para que cuando yo coloque esos hilos espiculados, pues no se vayan a visualizar y yo pueda reposicionar. Entonces, los pacientes que tienen piel atrófica, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es inicialmente es colocar hilos lisos.
puros hilos lisos, no hilos espiculados. Ya después, por ahí al mes, porque el mayor estímulo de colágeno con los hilos se da durante el primer mes. Y dependiendo del material, hay unos que se reabsorben más rápidos que otros y van a durar más en el tiempo. El PDO es el material que se va a reabsorber muchísimo más rápido en comparación con el ácido poliláctico y los hilos de policaprolactona. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Ya después de que ustedes mejoran esa textura de la piel, al mes ustedes ya pueden insertar hilos espiculados cuando ustedes ven mejoría en la calidad de esa piel y para mejorar pues la flacidez. Y pacientes que sí ya tienen tosis muy severas, que son quirúrgicos, pues no vale la pena colocarle hilos porque una de las complicaciones, por ejemplo, con los hilos que se refiere en la literatura, es no cumplir con las expectativas del paciente. Entonces, también ustedes a la hora de seleccionar los pacientes tienen que explicarles muy bien las indicaciones y mirar que vayan a cumplir con las expectativas que ellos tienen con respecto al tratamiento. ¿Qué otra cosa ustedes deben tener en cuenta? Importante, ustedes saben que en el rostro uno tiene unas áreas fijas y otras áreas que son móviles, ¿sí? Entonces, las partes fijas es la parte 1, esta parte 1 y la parte 3 que ustedes ven acá en la imagen, y la parte móvil es esta. Por eso, cuando yo voy a colocar hilos, hay un test que se llama Finger Tapping Test, que ustedes lo pueden hacer y es mirar qué tanto eleva la piel. Entonces, ustedes colocan el dedo pulgar sobre el arco cigomático, hacen presión y elevan la piel en los pacientes para saber qué tanto eleva. Si ustedes ven que por lo menos la piel eleva entre 0.5 y 1 centímetro, es una paciente que muy probablemente vaya a tener un resultado adecuado con los hilos. Pero si ustedes ven que es una paciente que es obesa o que tiene facies muy abotagadas, cuando ustedes van a hacer ese movimiento, pues la piel no va a elevar tanto. Entonces no vale la pena, no es un paciente que sea candidato para implantarle este tipo de suturas. Entonces, esto ténganlos en cuenta para que ustedes puedan cumplir con las expectativas que tienen todos sus pacientes. Otra de las cosas que ustedes deben tener en cuenta es qué paciente tiene indicación o contraindicación de implantar estas suturas. Entonces, dentro de las contraindicaciones de este procedimiento, pues son aquellos pacientes que tienen trastornos de la coagulación, que tienen antecedentes reacciones alérgicas, que tienen alguna enfermedad autoinmune, materiales de relleno permanente, enfermedades cutáneas agudas o crónicas, pacientes que tienen una infección activa o pacientes con embarazo. Entonces, sepan seleccionar también los pacientes, pacientes que no tienen, que tienen contraindicación de los hilos, pues lo ideal es no colocarlos. Siempre, mire, siempre explíquenle a sus pacientes, háganle firmar el consentimiento informado y explíquenle sobre los riesgos que pueden haber cuando uno implanta este tipo de suturas. Yo ya les mostré los puntos de referencia y todo eso. Cuando son operador dependientes que dependen de uno, va a ser o traumas vasculares, que uno utilice una aguja y se haga un hematoma, ¿sí? O también que haya trauma nervioso o que uno pues, rompa el conducto de Stennon cuando está pasando las cánulas o las agujas. Esos tipos de complicaciones van a ser muy operador dependientes, por eso es tan importante que ustedes conozcan la anatomía para realizar este tipo de procedimientos. Ahora, hay otras complicaciones, pues que ya no van a depender de nosotros, ¿sí? Que pueden ser, bueno, también sí pueden depender de nosotros, porque si un paciente queda con asimetría facial, puede ser porque yo tensioné más de un lado que del otro, pero hay otras que no se deben a que sean operador dependiente, como por ejemplo los granulomas a cuerpo extraño, los nódulos que se pueden presentar, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta. Las complicaciones pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Dentro de las agudas pueden ser inespecíficas o específicas. Tengan en cuenta acá todas estas complicaciones que yo les coloco, dependiendo si es agudo o crónico, que se pueden presentar con los hilos. Y recuerden que hay muchas de ellas que son operador dependientes, pero si ustedes tienen en cuenta todas estas recomendaciones que yo les he dado previamente, pues muy probablemente el riesgo vaya a ser más bajo. Ahora, ¿qué otra cosa ustedes deben saber? Ya cuando seleccionaron el paciente que tienen indicación, entonces ustedes tienen que implementar un plan de trabajo. ¿Qué es lo que yo deseo hacer con este paciente? Entonces debo saber y seleccionar el tipo de hilo a utilizar dependiendo del objetivo terapéutico que yo deseo.
Para eso ustedes tienen que saber la clasificación de los hilos. Entonces tienen que saber que los hilos pueden clasificarse según su morfología en lisos o en espiculados y que estos hilos lisos pueden ser unifilamento o pueden ser multifilamento. De acuerdo a la orientación de esas espículas, ¿sí? O conos, también pueden ser de conos, estos pueden ser o unidireccionales o bidireccionales. Y estos bidireccionales pueden ser convergentes o divergentes o multidireccionales. Según el dispositivo de entrada que ustedes utilicen, pues estos pueden venir con cánulas o pueden venir con aguja. A mí particularmente, pues me gusta utilizar más las cánulas y las cánulas también hay de diferentes tipos. Entonces, dependiendo de la empresa, las cánulas también varían. Hay cánulas L, cánulas W. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cuando usan una, cuando usan la otra, porque eso depende de la forma en cómo termine la punta de esa cánula. Entonces también es importante, las cánulas disminuyen y minimizan un poco más el riesgo de las complicaciones tanto vasculares como nerviosas. Ahora, ¿qué otra cosa deben tener en cuenta? El material de elaboración y la duración en el organismo, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que pueden haber, este tipo de suturas pueden ser no reabsorbibles o pueden ser suturas también reabsorbibles. A grandes rasgos, yo les quiero decir que existen la mayoría de materiales son de polidioxanona, policaprolactona, poliláctico, pero ya existen en el mercado combinación de estos hilos de policaprolactona con ácido hialurónico o combinaciones de estos tipos de materiales. A mí particularmente me gusta más la policaprolactona. ¿Por qué? Porque dura más que el PDO, entre 12 a 15 meses en lifting facial, tiene muchísima más fuerza tensil en comparación con el ácido poliláctico y con la polidioxanona y además son muchísimo más flexibles. Y aparte de ser mucho más flexibles, también son más termoestables que la polidioxanona. Entonces es importante que ustedes tengan todas estas características de los hilos, así como cuando nosotros vamos a inyectar a nuestros pacientes, que tenemos en cuenta todas las características reológicas de los ácidos hialurónicos, aquí nosotros también tenemos que tener en cuenta todas estas características de este tipo de suturas. Yo tengo que saber cuál es más termosensible, termoestable, porque acuérdense que dentro de los objetivos terapéuticos que yo quiero, siempre las terapias combinadas van a ser más efectivas. Y en nuestros pacientes nosotros combinamos generalmente, hacemos terapias combinadas, utilizamos inyectables, hilos, utilizamos láser, otras terapias con calor. Y cuando uno utiliza terapias con calor, sí debe tener en cuenta el tipo de material para saber más o menos en qué periodo de tiempo yo puedo hacer uno u otro procedimiento. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Es el uso de vectores. Siempre lo que yo les he dicho desde el comienzo, evalúe el paciente, individualice el manejo, porque el patrón de envejecimiento de todo el mundo es diferente, a pesar de que las fuerzas gravitacionales, pues todo siempre hacia abajo. ¿Qué otra cosa ustedes deben tener en cuenta a la hora de colocar los hilos? El punto de fijación y el punto de suspensión. El punto de fijación es aquel que cuando yo inserto las suturas es donde van a quedar como esas suturitas ancladas. Y el punto de suspensión es hasta donde va a llegar la punta de mi hilo, donde yo la voy a dejar ahí y después voy a traccionar ahí hacia arriba. Acuérdense que el patrón de envejecimiento no es igual en todo el mundo. Ustedes van a encontrar en las diferentes partes que ustedes lean, artículos, libros, siempre hay diferentes técnicas. Esos son patrones que ustedes pueden tener en cuenta, pero estos vectores de envejecimiento van a ser variables en todos los pacientes y ese punto de fijación también es muy variable. Miren el punto que ustedes encuentren en el paciente donde tengan mayor elevación y donde van a dejar esos puntos de suspensión para que los resultados sean pues satisfactorios para todos sus pacientes. Otra de las cosas que ustedes pueden utilizar para minimizar el riesgo de las complicaciones con hilos es hacer esta que es la prueba del pellizco. Entonces es en la región preauricular que ustedes cojan entre los dedos la piel y cuando ustedes cogen entre los dedos la piel, que van a ser el orificio por donde van a entrar las cánulas,
Entonces eso va a hacer que se separen los vasos, como ustedes ven acá, de ese tejido graso y que entre la aguja muchísimo más fácil y por ahí yo pueda pasar después las cánulas. Entonces eso también va a minimizar un poco el riesgo del trauma vascular. Ahora, ¿qué deben tener ustedes en cuenta? Acuérdense que a mayor envejecimiento cutáneo, ustedes van a necesitar una mayor cantidad de hilos y esa distancia entre hilo e hilo tiene que ser muchísimo más corta. ¿Para qué? Pues para que haya un mayor estímulo de colágeno y elastina y se mejore muchísimo más la apariencia de la piel. Entonces, quiero mostrarle, por ejemplo, en este caso, miren la paciente antes, cómo tiene esas ritideces, la piel tan atrófica. Eso no quiere decir que uno no le pueda colocar hilos a esta paciente. En ella, por ejemplo, el plan de trabajo primero era mejorarle el grosor de esa piel que se ve tan atrófica y después sí al mes colocarle hilos de tracción. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el cambio del antes y el después al mes en la textura de la piel, en la luminosidad, en la mejoría de todas estas ritideces faciales solamente colocando hilos lisos. Ya cuando ustedes ven al mes que los pacientes mejoran, ahí sí ya pueden colocar, que les mejora esa calidad de la piel, pueden colocar esos hilos espiculados. ¿Cómo los van a colocar? Siempre colóquenlo siguiendo los ejes antigravitacionales. Recuerden que los gravitacionales todo hacia abajo. Entonces, el antigravitacional ustedes lo colocan de abajo hacia arriba, ¿sí? Y hacen como esta malla generalmente entre 0.5 a 1 centímetro de distancia entre hilo e hilo. Los vectores son determinados por las características anatómicas de las estructuras faciales de los pacientes, como ya les había dicho. Traten de no usar muchas veces el marcador permanente, porque a veces cuando uno coloca las agujas, a veces uno marca y pone los puntos y por ahí pasan las agujas. A veces uno con las agujas puede arrastrar el pigmento y que eso quede ahí tatuado. Entonces, importante que ustedes utilicen más bien estos lapicitos blancos que son borrables y no que utilicen los Sharpie, ¿sí? Que hagan, que se orienten sobre eso y que después vayan a hacer trauma con la aguja sobre esa tinta porque pueden dejar, puede quedar como un tatuaje. Generalmente utilicen de 2 a 3 hilos Koch en cada área. Acuérdense que uno tiene vectores gravitacionales, utilicen los vectores antigravitacionales. Otra de las cosas que ustedes deben tener en cuenta para minimizar el riesgo es que cuando ustedes utilicen hilos espiculados que introduzcan las cánulas, el punto de suspensión tiene que quedar de 0.5 a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes, si ustedes lo colocan justo adyacente al surco o que pase al surco, son aquellos pacientes que cuando sonríen, ¡tin!, que le asoma la punta del hilo. Entonces tengan en cuenta y sean muy precavidos con eso y dejen la distancia siempre entre 0,5 milímetros a 1 centímetro. Si lo pueden dejar a 1 centímetro, muchísimo mejor. Recuerde que esa es una área móvil que cuando se ríen, entonces puede asomar la punta del hilo ahí en el surco. Entonces ténganlo en cuenta porque esas son otra de las complicaciones que puede haber de los hilos. Ahora, implantar hilos generalmente yo lo hago con anestesia local en el punto de inserción, donde uno abre el orificio con una aguja 16 o 18G, ¿sí? Y ahí pues puede introducir las cánulas. Y también uno puede hacerlo con anestesia tumescente. No me gusta utilizar tanto anestesia tumescente solamente en el punto de inserción, porque cuando ustedes saben que utiliza una anestesia tumescente, puede eso como desecar el tejido por debajo y puede hacer que no, cuando uno vaya a traccionar el tejido, no se anclen también a ese tejido graso por ese espacio que se crea cuando uno pone este tipo de anestesia tumescente. La verdad, cuando ustedes están en el plano indicado para colocar los hilos, a los pacientes no les duele simplemente cuando uno atraviesa las estructuras ligamentarias, pero de resto no les duele casi a los pacientes, entonces es importante manejarles el dolor. No olviden dar la profilaxis para herpes, igual que cuando uno va a hacer un láser, cuando uno va a colocar un inyectable, siempre preguntarle a los pacientes el antecedente de infecciones por herpes y en caso de que lo presenten, pues sugerirles tratamientos profilácticos con aciclovir. Ahora, lista de alternativas terapéuticas. Recuerden siempre que las terapias combinadas siempre van a ser más efectivas. ¿Cuándo yo puedo hacer microagujas? Las microagujas solitas, la terapia inductora de colágeno con microagujas, llámese Nanopor, llámese Dermapen, llámese el que sea microagujas.
la pueden hacer en cualquier momento porque eso no son terapias con calor, ¿sí? La radiofrecuencia fraccionada con microagujas, acuérdese que sí emite una onda de radiofrecuencia y esas ondas de radiofrecuencia pues estimulan el calor, igual que la luz pulsada, ¿sí? Entonces, cuando utilicen terapias que impliquen calor, sepan escoger el tipo de material, cuáles son más termosensibles. Entonces, acuérdense que el PDO es termosensible. Entonces, para que no, lo preferible es hacer este tipo de procedimientos antes de insertar las suturas. ¿Sí? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. El láser fraccionado de CO2, lo ideal también es siempre hacerlo antes de los hilos. Recuerden que el láser fraccionado de CO2 es un rayo que atraviesa no solamente la parte superficial, sino que también llega a la dermis y lo que uno pretende con estos hilos es formar unos cordones fibrosos alrededor del hilo. Entonces, esos cordones fibrosos, cuando ustedes hacen láser fraccionado, puede fragmentar esos cordones fibrosos que ha estado dentro del objetivo terapéutico cuando yo inserto ese tipo de hilos, entonces también ténganlo en cuenta. Toxina botulínica, si ustedes lo pueden colocar antes o lo pueden colocar también después del procedimiento. Entonces, acuérdense y tengan en cuenta todo esto. Y ya para terminar, entonces quiero contarles que los hilos, como ustedes pudieron ver, son una excelente alternativa terapéutica en rejuvenecimiento, no solamente facial, sino también corporal, que ustedes deben tener en cuenta varias cosas. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? Entonces tengan en cuenta estas 3 R's. ¿Qué es lo que yo quiero? Redensificar. Si yo quiero redensificar, entonces puedo utilizar hilos lisos primero en los pacientes que estimulen la producción de colágeno y mejoren la apariencia de la piel en aquellas pieles que son muy atróficas. En el mismo tiempo, si la paciente no tiene la piel tan atrófica y yo quiero redensificar, pero aparte de eso también quiero reposicionar o dar volumen, yo lo puedo hacer con los hilos, porque como explicaba Daniel, en el mercado existe una gama de hilos que yo puedo utilizar para relleno, que yo puedo utilizar para reposicionar y para redensificar. ¿Qué tengo que saber? Tengo que conocer esos hilos para saber dónde los voy a colocar, en qué plano van y cuándo yo los voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, a un paciente en un solo tiempo yo puedo utilizar también, dependiendo del paciente, yo puedo utilizar hilos lisos, puedo utilizar hilos de volumen y hilos para reposicionar. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta y sepan y conozcan, porque hay muchísimos hilos en el mercado, que ustedes tengan en cuenta todo eso. Si yo lo que quiero es reposicionar, pues yo aquí no voy a colocar ni hilos lisos ni hilos tornado, porque esos solamente sirven para redensificar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Utilizar para reposicionar. Entonces, para reposicionar utilizo hilos espiculados. ¿Cuáles son los hilos? ¿Cuáles son los hilos espiculados? Pueden ser, como ya les había dicho, unidireccionales, bidireccionales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, también hay hilos con conos, entonces también dentro de los hilos que son para reposicionar, ustedes van a encontrar en el mercado también una gran diferencia de estos hilos. Y los otros hilos que existen son hilos para rellenar. Entonces también existen unos hilos que son multifilamento, que son estructuras tubulares, o también hay hilos multifilamento que se utilizan para rellenar. Entonces, cuando son pacientes que, por ejemplo, no quieren utilizar ácido hialurónico, igual el ácido hialurónico se utiliza más, es para lifting, ya el concepto ha cambiado muchísimo en los últimos años, ya uno no utiliza ácido hialurónico para rellenar, pero cuando ustedes desean mejorar los surcos, por ejemplo, o en aquellas zonas de peligro, que son esas arrugas que se hacen aquí en la glabela, súper, porque existen hilos que uno puede utilizar, que coloca ahí para rellenar, y con eso se minimiza muchísimo el riesgo en esta área. Por ejemplo, cuando uno utiliza inyectables, el riesgo de ceguera, uno lo puede minimizar con un hilo que uno sabe que se reabsorbe. De todas formas, tengan en cuenta que las compresiones, las oclusiones vasculares pueden ser también por compresión en esta área, y cuando uno utiliza esas estructuras tubulares, también puede haber compresión sobre los vasos, entonces también ténganlo en cuenta. Que se pueden utilizar esos tipos de hilos también para rellenar. Entonces, mire que tenemos varias alternativas terapéuticas que se utilizan para redensificar, para reposicionar y para rellenar. Y con todo esto, yo puedo combatir los cambios que son producto del envejecimiento cutáneo, como la atrofia, la tosis y la laxitud.
Entonces, mire cómo nosotros con los hilos podemos utilizar toda la gama de hilos que hay y hacerle un full face, así como nosotros hacemos full face con ácido hialurónico, ¿sí? También lo podemos hacer con hilos. Y mire, las terapias combinadas siempre van a ser más efectivas. Yo a todos mis pacientes les combino las terapias y les pongo toxina, les pongo inyectables, les pongo hilos y ustedes van a ver el resultado tan bonito en estos pacientes y cómo se van a ver muchísimo más jóvenes. Muchísimas gracias por la atención. La mejor forma de aprender es enseñando. Gracias a White Medias por haberme dado la oportunidad de compartir el conocimiento. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, que ya veo que tienen ahí varias preguntas, vamos a irlas contestando porque pues igual nos queda varios tiempo para que podamos discutir y contestar todas las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a contestar las preguntas que nos han hecho ahí en el chat. Las voy a ir mirando acá. Todas las preguntas que tengan las pueden ir ahí anotando. Bueno, el doctor Delvis Bustillo, que nos dice que es importante la parte de la coagulación. Sí, mire, los pacientes siempre pregunten ustedes si están en tratamiento con alguna terapia anticoagulante, ¿sí? Porque está dentro de las contraindicaciones. No es una contraindicación absoluta, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Pero entre ustedes menos se puedan complicar con los pacientes, ¿sí? Que uno preciso va y le coge un vaso y es un paciente anticoagulado, entonces es un poco, o sea, más difícil para estos pacientes. Entonces, sépanlo seleccionar, ustedes no se enreden, ofrezcan otras alternativas terapéuticas donde el paciente pueda mejorar la apariencia de la piel, se pueda reposicionar, pero traten de ustedes cuando individualizan los tratamientos en los pacientes y lo saben seleccionar, pues también se cuidan ustedes, ¿sí? Porque al minimizar los riesgos no solamente cuidan ustedes los pacientes, sino que también se cuidan, tengan en cuenta todas esas cosas. Ahora nos pregunta aquí Cata Ospina, ¿cuánto tiempo debería evitar el paciente aparatología con emisión de calor? Entonces, como les dije, acuérdense que son cosas bien importantes que ustedes deben tener en cuenta y así como nosotros cuando utilizamos inyectables debemos tener en cuenta las características reológicas de los ácidos hialurónicos, aquí nosotros también debemos tener, entre comillas, en cuenta las características reológicas de los hilos. ¿Qué ustedes deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta el tipo de material de los hilos que ustedes van a insertar. Cuando ustedes utilizan hilos como la policaprolactona, por ejemplo, la policaprolactona es mucho más resistente, entonces es más termorresistente. Entonces las terapias con calor ahí, con estas suturas que son más termorresistentes, no tienen tanta complicación. Pero, por ejemplo, si el material utilizado va a ser la polidioxanona, entonces sí las terapias con calor es una sutura que es muy termosensible. Incluso ustedes pueden hacer la prueba cuando ustedes tengan un hilito de PDO y que ustedes tengan un vaso donde toman el tinto que es caliente, nomás ustedes pónganle la sutura medio en contacto y verá que ella es muy termosensible. Entonces, cuando utilicen materiales como el PDO, sí es importante tener en cuenta las terapias con calor. El ácido poliláctico es un poco más en comparación de la policaprolactona y el ácido poliláctico con el PDO son mucho más termorresistentes. Entonces, para contestar esa pregunta, Cata, espero que te haya quedado un poco claro que las terapias con calor debemos saberlas implementar o antes de colocar las suturas o por lo menos un mes después de haber puesto este tipo de materiales. Bueno, ¿cuál es el tipo de hilo ideal para redensificar el contorno de los ojos y si se puede usar en pacientes? Adicional a la flacidez, presenta retención de líquido en esa zona. Bueno,
Esta es una muy buena pregunta porque las arrugas periorbitarias, esas arrugas son un gran reto terapéutico y yo creo que nos sacan canas a más de uno porque uno puede rejuvenecer todo al paciente, dejarle la frente lisa, dejarlo todo liso y verle esas arrugas ahí. Entonces, las arrugas periorbitarias, los hilos son una muy buena alternativa terapéutica. Y existen hilos, unos hilos especiales para colocar en el contorno de ojos que incluso vienen en cánulas. Ustedes también pueden utilizar ahí hilos lisos. O sea, el tipo de hilo que se puede utilizar ahí son hilos lisos. Esos hilos lisos vienen en agujas y ustedes van a encontrar en el mercado que vienen tornado, vienen screw, o sea, vienen diferentes características de hilos lisos. Los pueden colocar ahí. El riesgo de trauma vascular en el párpado, pues ustedes si ven la vasculatura como yo les mostré en la parte anatómica, el riesgo de coger un vaso en el párpado es un riesgo alto. Entonces, hacer trauma vascular ahí que le quede el ojo colombino a los pacientes no es que sea infrecuente. Entonces, para minimizar ese riesgo, existen unos hilos en el mercado que vienen en cánulas. Son unos hilos especiales que uno simplemente hace el orificio, incluso el orificio lo pueden hacer con la aguja de una jeringa de insulina y por ahí colocan las cánulas y colocan esos hilos alrededor de los ojos y es muy, muy buena alternativa en rejuvenecimiento en el contorno de ojos utilizar ese tipo de hilos. En esa zona que era que estaban preguntando. Bueno, Wilmar Polo nos pregunta, al momento de cortar el hilo, ¿debemos hacerlo tensionando o el corte debe ser sin tensionar el hilo? Con respecto a esa pregunta, entonces acuérdense que uno cuando inserta hilos tiene un punto de suspensión y el punto de fijación. El punto de fijación queda acá arriba, ¿cierto? Cuando yo ya he identificado ese punto, generalmente depende de la cantidad de hilos. Yo para rejuvenecimiento utilizo por la entrada en el mismo orificio 2 hilos a cada lado, dependiendo de la flacidez, eso nos lo va a ir diciendo los pacientes. Entonces, cuando ustedes utilicen, traten de no colocar más de 3 suturas, más de 3 hilos, meterlos por el mismo orificio y anudarlos. ¿Por qué? Porque cuando uno anuda más de 3 hilos por ahí, es más riesgo de generar granuloma a cuerpo extraño y que quede una de las complicaciones que son esos bultos que a veces le pueden quedar ahí a los pacientes. Entonces, para minimizar el riesgo, tengan en cuenta que es otro tip que les voy a dar, que por cada orificio máximo 2 hilos. Ahora, a mí me gusta amarrarlos. Entonces, cuando ustedes amarran los hilos en ese punto de fijación, sí, lo ideal es traccionar. Entonces, cuando ustedes traccionan la piel hacia arriba, a veces pueden quedar repliegues aquí, esos repliegues se sueltan súper rápido. Ustedes tienen que indicarle muy bien a los pacientes las complicaciones y las cosas que pueden pasar después de que uno inserta este tipo de suturas. Entonces, esos repliegues que quedan cuando uno eleva la piel, esos repliegues se quitan súper rápido, no se demoran mucho en quitar, entonces es importante que ustedes le expliquen eso a los pacientes. Y a la hora de cortarlo, sí tienen que cortarlo al ras de la piel, ustedes hacen tracción de la piel y eso hace que donde la parte que anudaron, el hilo se profundice. ¿Sí? Y no se quede ahí notando o no vaya a quedar un hoyuelo, que es otra de las complicaciones, los hoyuelos que pueden quedar cuando uno no deja esa parte de anudar los hilos en la parte profunda de la piel. Entonces es importante también para que lo tenga en cuenta. ¿Listo, Wilmar? Bueno, Matthew Andrew nos pregunta, ¿no es recomendable otros tipos de inserción como el ángulo mandibular con los hilos PDO PCL? Claro, acuérdense lo que yo les dije. El punto de fijación lo define el patrón de envejecimiento de los pacientes. O sea que ese punto de fijación va a ser muy diferente y depende de lo que ustedes quieran. Así como uno con ácido hialurónico puede marcar, hacer marcaciones de ese ángulo goniano, también se puede hacer con hilos. Entonces, obviamente ahí el punto de fijación, pues ya no va a ser por ahí arriba, tiene que ser ahí donde nos está describiendo Wilmar, que tiene que ser en ese ángulo goniano. Entonces, para responderle a Wilmar, claro, el punto de fijación va a depender donde ustedes de lo que quiera el paciente, del objetivo terapéutico y donde ustedes quieran dejar ese punto de fijación. Por eso yo les dije, el patrón de envejecimiento en todo el mundo es diferente y ustedes tienen que individualizar
el paciente y los manejos. Si yo lo que quiero es mejorar, por ejemplo, el perfil de la cara, los hilos, pues si ustedes donde entran, tiene que ser en la parte goniana. Pero si yo lo que quiero es elevar y mejorar el perfil de la cara, entonces mi punto de fijación va a ser muchísimo más arriba. Generalmente es adelante del trago. El punto de fijación lo va a definir el paciente. Ustedes tienen que mirar el patrón de envejecimiento y los vectores. Y cuando ustedes marcan el vector, ustedes encuentran el punto de fijación en sus pacientes. Bueno, es recomendable usar un único orificio de acceso para poner 3 hilos, por ejemplo. Entonces fue lo que ya les había dicho previamente, Wilmar. Entonces, los hilos, no más de 3 hilos, no más de 2 hilos, máximo 2 por punto de entrada. ¿Sí? Si ustedes quieren colocar más hilos, hacen un orificio abajo y meten por ahí otros 2. Pero entre más hilos ustedes anuden y pongan ahí, es más riesgo de complicaciones. ¿Sí? Entonces traten de colocar solamente máximo 2 puntos, 2 hilos por punto, por orificio de entrada. Si el paciente es muy delgado, ¿hay alguna contraindicación para colocar hilos espiculados? Sí. Entonces, cuando son pacientes, por ejemplo, que no tienen un buen panículo, porque acuérdense que los hilos van profundos y esos van en dermis profunda y hipodermis, que es donde ellos se van a anclar, ¿sí? Cuando ustedes dejan los hilos más superficiales, que son hilos espiculados, y una espícula de esas se cuelga a la epidermis o a la parte superficial de la dermis, cuando uno tracciona, ¿ustedes qué van a ver? Una retracción y le va a quedar un hoyuelo al paciente, que es otra de las complicaciones. Para que eso no les pase, ¿qué tienen que hacer? Saber seleccionar su paciente. Si es un paciente que es muy flacuchento, que es bien chupado, que por ejemplo, pacientes que tienen bichectomía, importantísimo, eso se me había olvidado decirles. Pacientes con bichectomía, que no tienen esas bolsas de bichar y todo eso, que son paquetes grasos, también, esos son pacientes que tienen una contraindicación relativa de hilos. Entonces, ténganlo en cuenta. Cuando son pacientes que son muy delgadas, es mejor no colocar hilos porque no tienen dónde anclarse esos hilos, no tienen un panículo adiposo tan grueso donde anclarse esos hilos. Bueno, todavía nos quedan tiempo para preguntas y todo eso, y hay hartas preguntas, entonces yo les voy a seguir contestando todas sus preguntas. ¿Cuál sería el tiempo ideal a esperar para hacer tecnologías como láser o radiofrecuencia después del implante de hilos? Ay, bueno, y esta pregunta me la hace mi amiga Constanza Tejada. Entonces la va a contestar a Connie. ¿Cuánto tiempo? Depende. Entonces, depende el tipo de material que nosotros utilicemos. Entonces, como les había dicho, si ustedes van a utilizar materiales de hilos como el ácido poliláctico o la policaprolactona o las combinaciones de policaprolactona con ácido hialurónico, no sé si hayan en Colombia ese tipo de hilos acá, no sé si White Medians lo tenga. Yo sé que ellos tienen otro tipo de hilos y tienen muchísimos hilos que ustedes pueden hacer full face y rejuvenecimiento facial con estos hilos que ellos tienen. Entonces, si es material como la policaprolactona y el poliláctico, en cualquier momento lo pueden hacer. Ahora, si es material como la polidioxanona, las terapias con calor pueden, acuérdense que es el hilo y la sutura que es más termosensible. Entonces, lo ideal es utilizar todas estas terapias con calor por lo menos un mes previo al procedimiento o por lo menos un mes después, porque el primer mes es cuando más colágeno se produce, cuando se producen ya esas cápsulas fibrosas alrededor del hilo y cuando ya se han formado como esos hilos virtuales, que es lo que uno busca cuando implanta este tipo de suturas, porque todo ese proceso inflamatorio genera o estimula un proceso de cicatrización alrededor de ese hilo y se forman unas estructuras, unas cápsulas fibrosas que van a reemplazar esos hilos, esas suturas que finalmente van a terminar reabsorbiéndose. ¿Sí? Entonces, importante también que tengan en cuenta todo eso. Ahora, es muy diferente cuando uno utiliza, por ejemplo, el láser fraccionado de CO2. Y el láser fraccionado de CO2, que es otra de las cosas que uno utiliza como inductor de colágeno, pues depende también las energías que nosotros utilicemos con estos equipos. Acuérdense que cuando uno utiliza energías muy altas, eso hace que el rayo se profundice más y que llegue
no en dermis superficial, sino que pueda llegar un poco más abajo y estos cordones fibrosos se pueden fragmentar. Entonces, lo ideal es que si ustedes utilizan hilos espiculados, va a depender, si ustedes utilizan hilos espiculados, no hay ningún problema en hacer el láser, pero si ustedes están utilizando hilos, por ejemplo, lisos, que son para redensificar y que esos no quedan en hipodermis ni en capa profunda, sino que quedan un poco más superficiales, cuando uno utiliza estas tecnologías, sí puede fragmentar esos cordoncitos fibrosos que se forman alrededor de estos hilos. Entonces, importante, mire que si ustedes tienen en cuenta cuál es el mecanismo de acción por el cual se produce colágeno cuando uno inserta estos hilos y dependiendo el tipo de suturas, dependiendo de todas estas cosas que yo les expliqué, ustedes mismos van a poder darle respuesta a las preguntas que me están realizando. Entonces, para que tengan en cuenta todas esas cosas. Bueno, acá nos preguntan, al colocar hilos en la zona periorbitaria cuando la piel es muy delgada, ¿se corre el riesgo de verse la punta? ¿Qué podría hacerse en ese tipo de situaciones? Uy, bueno, mire, les cuento que yo cuando White Median los asesoro en todas sus complicaciones y también a varios colegas cuando les llegan complicaciones por hilos que me remiten sus pacientes, entonces yo se los agradezco enormemente porque ustedes no saben cómo yo he aprendido de hilos y a sacar hilos, porque es una de las cosas que son más difíciles y uno tiene que saber cuándo saca un hilo y cuándo no. Entonces, cuando son hilos lisos que uno coloca alrededor en esa zona periorbitaria, si ustedes los dejan muy superficiales, son hilos que sí se van a ver. Entonces, tienen que saber el plano, no pueden dejar, acuérdense que la piel del párpado es una piel que es muy delgada, entonces son hilos que ustedes no pueden colocar, que no los pueden dejar superficial, porque esas puntas sí se van a notar. Y cuando se notan y se quedan notando esos hilos, la única alternativa para que no se noten en los párpados es sacarlos, es sacar esos hilos. Ahora, si los hilos tienen alguna complicación los pacientes y son hilos espiculados que nosotros coloquemos, para sacar esos hilos, ¿qué les recomiendo yo? Siempre, esos hilos no hay que ir a ciegas y uno decir, voy a sacar el hilo, le voy a hacer un orificio y lo voy a sacar. No, ustedes tienen que saber en qué plano está ese hilo. Y antes de ustedes ponerse a escarbar, abrir huecos para sacar y todo eso, pídanle a sus pacientes una ecografía de alta resolución de tejidos blandos, que cuando hay radiólogos con experticias, yo trabajo con una radióloga que trabajamos en Gancho, que se llama Claudia González, es buenísima también, ella me dice en qué plano está ese hilo. Por ejemplo, ella a veces me ha dicho, ese hilo está en el músculo, hilos espiculados en el músculo. ¿Quién se va a complicar sacando un hilo? Porque no van a decir, no, fue el que él se la colocó, no, yo soy la que lo va a sacar. ¿Sí? Y yo no fui la que se lo coloqué. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cuándo quitan y cuándo no. Porque acuérdense de las estructuras que ustedes pueden lesionar. Acuérdense de las estructuras del nervio facial. Acuérdense de las ramas del trigémino. Acuérdense por dónde van, cómo van, la profundidad en la piel. Son estructuras que cuando yo jalo un hilo espiculado que está anclado a un músculo, imagínense donde queda un paciente con una parálisis facial por culpa mía al traccionarle un hilo. Entonces, siempre piden la ecografía cuando son hilos espiculados antes de sacarlos para saber si ustedes pueden o no sacarlos. Cuando son pacientes que tienen granuloma, por ejemplo, a cuerpo extraño, cuando están haciendo un granuloma a cuerpo extraño, uno ya sabe que debajo está el hilo y que lo que está buscando es por ahí salir, salir, salir. Entonces, las ecografías nos sirven un montón porque las ecografías, cuando uno tiene granuloma a cuerpo extraño, a veces esa reacción inflamatoria deseca todo el tejido y deseca todo el trayecto del hilo. Entonces, van a ser hilos que van a ser muy fáciles para sacar. Entonces, es importante porque cuando yo tengo una ecografía y la persona que me hizo la ecografía me dice, oiga, mire, tiene un proceso inflamatorio, una reacción a cuerpo extraño que deseca todo el tejido, que va desde tal punto a tal punto, yo ya digo, a este hilo lo saco por el lado donde está haciendo el granuloma. Yo sé que ahí debajo está el hilo, saco el granuloma y saco el hilo y lo saco fácil, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta y nunca se pongan a sacar hilos hacia ciegas. Siempre mi recomendación, yo nunca saco un hilo sin tener una ecografía de esos pacientes, porque la ecografía es fundamental para saber en qué plano está ese hilo. Mire, hay hilos
que yo digo que los he sacado por la mucosa, o sea, están tan abajo, no tienen una estructura adyacente, que yo les veo la punta y los saco por la mucosa y se insertaron por acá arriba. Imagínense de aquí a la mucosa. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta todas esas cosas. Si queda un granuloma, ¿qué es lo más aconsejable para el tratamiento? Bueno, Claudia, entonces les acabé de explicar esa pregunta. Cuando uno tiene granuloma cuerpo extraño, tiene varias alternativas. Uno, ustedes pueden realizar infiltraciones intralesionales y las infiltraciones intralesionales se pueden hacer con acetonía de triamcinolona, no al 100%, lo ideal es diluirlo y todo eso, porque si no, después de que le queda el granuloma, le queda la mancha del granuloma y le queda una atrofia cutánea, ay, sí que la terminaron de embarrar. Entonces, siempre traten de hacerlas diluidas con acetonía de triamcinolona. Ahora, acuérdense que las reacciones a cuerpo extraño es por el material. Un paciente que hace un granuloma a cuerpo extraño, así yo lo infiltre, va a seguir haciendo granulomas a cuerpo extraño. Entonces, estar infiltrando ese paciente, pues es una mamera. Entonces, ¿qué hace uno? Pídanle la ecografía y si ustedes ven que pueden sacar ese hilo, sáquenle el hilo y ya, se quitaron ese problema de encima, porque la reacción a cuerpo extraño se genera es por el material que nosotros estamos colocando. Otra de las cosas que yo les quiero contar es que, por ejemplo, cuando uno compara los hilos, ¿sí? Entre el PDO, el PLLA y la policaprolactona, cuando son suturas que duran más en el tiempo, es mayor riesgo de hacer granuloma cuerpo extraño. Entonces, ténganlo también en cuenta. A mí, sin embargo, así me sigue gustando la policaprolactona, que es la que más dura. Bueno, venga, miramos, nos quedan 5 minutos de preguntas, hay un montón y todo eso, igual las preguntas que ustedes tengan y todo eso me pueden escribir al correo y todo, y si me queda tiempo, yo con muchísimo gusto se las voy a contestar. ¿Se puede aplicar ácido hialurónico en la misma sesión con los hilos? Sí, se puede aplicar ácido hialurónico en la misma sesión. Yo generalmente, por ejemplo, a los pacientes, cuando les hago lifting con ácido hialurónico, que ellos quieren, o sea, que les mejora un montón y que quieren que les mejore aún más, 2 hilos espiculados por lado a lado, su lifting con ácido hialurónico y se los hago en el mismo tiempo. Sí se pueden hacer en el mismo tiempo, como nos está preguntando Juana López. Bueno, cuando queda notándose la trayectoria del hilo, ¿cuál sería la técnica para corregirlo? Uy, ahí sí es súper difícil. Cuando se queda notando el hilo, ¿sí? Eso es bien complicado, porque eso quiere decir que la complicación depende de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo colocaron en el plano que era. Y esos hilos para sacarlos son más complicados. ¿Por qué? Porque cuando el hilo se queda notando, son hilos que quedan anclados a la parte, a la dermis superficial, ¿sí? Se anclan ahí a la dermis superficial. Imagínense ustedes cuando traccionan ese hilo, que es un hilo que tiene unas espículas que están ahí ancladas. Haga de cuenta como si ustedes cogieran un alambre de púa, ¿sí? Y lo tuvieran como entre una espuma. Y jalen ese alambre de púa y mire cómo queda la espuma. Lo mismo pasa en la piel. Entonces, mire, conozcan la anatomía, sepan seleccionar el paciente y sepan que los hilos nunca van en una capa diferente a la capa 2 de la piel. Entonces, ténganlo en cuenta. Si ustedes saben eso, se evitan esas complicaciones de que un hilo se vea. Si ustedes saben seleccionar el paciente, se evitan la complicación de que el hilo se le vea. Si es una paciente que tiene una piel muy atrófica, muy probablemente tenga mayor riesgo de que ese hilo se le vaya a notar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, redensificar y lo hacen con hilos lisos y después le ponen los espiculados, pero no se vayan de una con hilos espiculados, que los hilos espiculados mejoran también la apariencia de la piel, ¿sí? Pero muy probablemente se vaya a quedar notando si es una piel muy atrófica, entonces ténganlo en cuenta, ¿listo? Si al paciente no le gusta el resultado, ¿cuál es la mejor forma de revertir el efecto? Favorecer la obstrucción, aplicar ácido hialurónico con reticulado, aplicar calor, gracias. Uy, bueno, por eso ustedes, y cuando comencé mi conferencia, yo les dije, ¿qué es lo que yo quiero y cuál es el objetivo terapéutico? ¿Qué es lo que quiere mi paciente? Es lo primero, ¿sí? Una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que quiere el paciente. Entonces, tienen que llegar a un consenso para saber qué es lo que quiere y cuáles son las alternativas que yo les voy a ofrecer. Si el paciente no queda contento, imagínense si no queda contento con el resultado, si el material es pedo,
Fácil. A los 8 meses ya no va a tener hilo por ningún lado porque ese material ya se ha reabsorbido. El hilo PDO, los resultados no van a durar más de 8 meses y es lo que uno ve en la práctica clínica. Cuando son hilos de policaprolactona, sí tienden a durar muchísimo más tiempo. Entonces, si ustedes saben seleccionar bien el paciente, se evitan esas complicaciones de cómo yo le voy a sacar ese hilo al paciente. Bueno, acá nos preguntan otra de las cosas. ¿Qué opinas de la lipasa para diluir los hilos? Mire, eso es igual que con los inyectables, ¿sí? Para diluir los otros tipos de materiales, se utiliza la hialuronidasa es para diluir el ácido hialurónico, pero también se ha utilizado para hidroxiapatita, para policaprolactona, cuando son estos tipos de inyectables, ¿sí? Pero ustedes ven que la efectividad no es que sea tampoco muy alta. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿la lipasa qué degrada? Pues la lipasa pues es una enzima que degrada el tejido graso, ¿sí? Pero no va a degradar el tejido, no va a degradar ningún tipo de hilo. O sea, que uno diga que la lipasa va a degradar el PDO, la policaprolactona, el poliláctico, no. O sea, eso no lo va a hacer una enzima como la lipasa, porque si ustedes leen el nombre específico y la función de esa enzima, pues ya ustedes mismos se pueden dar la respuesta. ¿Qué sí puede mejorar más cuando uno tiene complicaciones y han utilizado hilos PDO? Utilicen tecnologías que sean terapia con calor. Por ejemplo, la radiofrecuencia puede ser una muy buena opción cuando se mantienen las temperaturas, ¿sí? Puede ser una buena opción para que ese hilo PDO, y no es una sesión, eso toca varias sesiones para ir mejorando y ir degradando ese hilo, por ejemplo, con el PDO. Bueno, ¿cuál es la mejor opción para reposición en tejidos con caras pesadas? Hilos PDO, PCL, PLLA, ¿y qué tipo? ¿Unidireccional, bidireccional o en 360 grados las espículas? Bueno, Matthew Andrew nos pregunta esa y yo creo que es la última pregunta que contestamos ya por cuestiones de tiempo. Ya saben que han varias preguntas ahí, pero esta pregunta me parece súper interesante. Acuérdense que caras pesadas, no es una indicación para colocar hilos. Acuérdense que hay una prueba que se llama Finger Tapping Test. Háganla a sus pacientes, miren qué tanto eleva la piel. Una piel pesada no va a elevar, entonces no es un paciente que sea candidato. Decir que yo le voy a colocar para reposicionar un hilo de policaprolactona, poliláctico o PDO, pues no, pero yo sí le puedo colocar a una cara pesada hilos para redensificar, inductores de colágeno. Los hilos son inductores de colágeno. Entonces, cuando yo el paciente no tiene ni para la hidroxiapatita del calcio, ni para el poliláctico, ni para la policaprolactona, que son excelentes inductores de colágeno, yo le puedo ofrecer una inducción de colágeno haciéndole unas mallas con hilos lisos, ¿sí? Entonces, en esas caras pesadas yo puedo utilizar hilos lisos, pero cuando son caras pesadas, decir que yo voy a reposicionar una cara pesada con hilos espiculados de policaprolactona, poliláctico o PO, no. Una cara pesada no es indicación para reposicionar con hilos, pero yo sí puedo redensificar una cara pesada, ¿sí? Con respecto a la dirección de las espículas que me estabas diciendo, mire, entre más cantidad de hilo haya, hay mayor producción de colágeno. Cuando son hilos 360 grados, quiere decir que tiene alrededor de todo el hilo varias espículas y que esas espículas se anclan, cuando uno tracciona, se anclan en todas las direcciones. Entonces, a mí particularmente me gustan más los hilos espiculados que sean 360, ¿sí? O si son bidireccionales también. Bidireccionales quiere decir que va una patica para allá y va la otra para allá. Unidireccional quiere decir que solamente tiene una patica en una sola dirección. Ahora, si esa patica es en una sola dirección y, por ejemplo, esa patica queda anclada a una capa superficial de la piel y yo lo tracciono, pinque y le queda su hoyuelo. Entonces, esas complicaciones se minimizan cuando uno utiliza esos hilos 360 grados porque tiene todos esos puntos de anclaje alrededor de esas suturas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a Guaymedians por esta invitación. Me encanta enseñar. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, me están preguntando el correo electrónico, me pueden hacer, mi correo electrónico es draclaudiaarenas
gmail.com. Entonces me pueden preguntar por ahí, y si a mí me queda tiempo, yo por ahí también les contesto. También me pueden encontrar en las redes sociales como @DRA Claudia Arenas. Y cualquier cosa que necesiten, de verdad, con muchísimo gusto, estaré ahí atenta para las cosas que ustedes necesiten. Espero que esta conferencia les haya sido de gran utilidad. Un abrazo gigante, que tengan un resto de semana fantabulosa y que este ombliguito de semana, de noche ya, la terminen de pasar súper bien. Muchísimas gracias a One Medians por esta invitación.